Estaremos compartiendo una palabra, hermanos, que puede cambiar tu vida. Así que los que no toman anotaciones, pueden tomar anotaciones, aleluya. Porque la vida cristiana es lo más hermoso que hay cuando sabemos cómo vivir en victoria y cómo vivir en el Señor. Esto es lo más precioso que hay. Mire, esto es como andar con la espada en la mano, obteniendo victorias y victorias y haciendo que el reino de las tinieblas retroceda por todos lados. La vida cristiana es hermosa. Dile al que está a tu lado, es hermoso servirle a Cristo. Dice lo que verdad es hermoso, lo más hermoso que hay. Aleluya. Santo es el Señor. Y vamos a ver algunas cosas que nos hacen algo de daño en el camino del Señor para impedirnos tener la vida que Cristo diseñó que debíamos tener. Porque el Señor diseñó una vida gloriosa para el creyente, una vida de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder en poder, una vida donde usted viviera una vida abundante. Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida, pero no cualquier vida, una vida abundante. Y yo quiero que usted analice qué es una vida abundante. Una vida pasando hambre es una vida abundante. Una vida enferma es una vida abundante. Una vida aguantándole para al diablo todos los días es una vida abundante. No, cuando Cristo habló de una vida abundante, estaba hablando de en todas las áreas de tu vida iba a haber victoria. En todas las áreas de tu vida iba a haber victoria. Entonces vamos a entrar a la palabra, a ver qué está pasando. ¿Por qué no estamos arrebatando? ¿Por qué no estamos conquistando? ¿Por qué parece que lo que Dios planeó para nosotros no está descendiendo? Y vamos a quitar del medio, dile que está a tu lado, vamos a quitar del medio lo que impida que la gloria descienda sobre nuestra vida. Aleluya. Y vamos a entrar a la palabra en esta hora. Vaya a su Biblia en Juan 8:31. Porque no podemos hablar de verdadera libertad si no hablamos de Cristo. Porque Él es el que liberta. Y vamos a ver, conforme a la palabra, lo que hemos entendido de la libertad y lo que es la libertad. Juan 8:31 dice así la palabra de Dios. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y el 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Demos gracias al Señor por su palabra. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es vida para nuestra vida. Ministra cada vida, ministra cada corazón de los que estamos aquí en esta gloriosa hora, en el nombre poderoso de Jesús. Pueden tomar asiento. Aleluya. Voy a estar ministrando este estudio bajo el tema ¿cómo ser verdaderamente libre? Aleluya. Porque hay una diferencia entre ser libre y ser verdaderamente libre. Porque hay personas que dicen que son libres, pero cuando tú analizas tu vida dicen: no, ese está viviendo peor que un esclavo. La verdadera libertad consiste en poder disfrutar de todo lo que Dios proveyó para ti aquí en la tierra y todo lo que Dios dijo que era tuyo. Esa es la verdadera libertad. Cuando podemos operar en el reino de Dios, no como niños, porque entre el niño y un esclavo no hay ninguna diferencia, sino cuando podemos operar en el reino de Dios como creyentes maduros, que cuando el diablo venga contra ti ya tú sepas por dónde viene y a qué viene, y le digas: papá, y ahí para atrás, porque aquí hay un hijo de Dios que sabe quién es, y aquí hay alguien que me está inventando. Y aquí, oiga esto, porque tenemos por entendido, hay personas que a veces me dicen: pastora, es que yo no entiendo, yo me convertí a Cristo hace 15 años y Cristo me libertó, yo no sé por qué tengo esta atadura. Porque la persona ha sobreentendido que recibir a Cristo es ser libre. Y vamos a ver por la palabra qué es ser verdaderamente libre. Servir a Cristo es simplemente dar el primer paso para comenzar hacia la verdadera libertad. Pero alguien que se convirtió hoy, incluso creyentes que tienen 5 años, no son verdaderamente libres. Todavía son esclavos y ya recibieron a Cristo. Y esto lo vamos a ver en la palabra de Dios, para que si hay alguna cadena que usted tenga que sacudirse, se la va a sacudir en esta mañana. Pero de que vamos a ver la gloria de Dios, la vamos a ver. Mira que está a tu lado, yo estoy decidido a ver la gloria de Dios.
o sea, ya se habían convertido. Ya se habían convertido. Y Jesús le dice, si ustedes permanecen en mi palabra, ya se convirtieron. Pero si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. O sea, todavía no eran discípulos, solo habían creído. Porque entre creer y ser discípulo hay una diferencia. El discípulo es aquel que ha imitado en conducta al maestro totalmente. Y el que creyó es alguien que dijo, yo te voy a seguir, pero todavía no se parece al maestro. Todavía no ha asimilado la enseñanza del maestro. Todavía sigue siendo el mismo, solo que tomó la decisión de meterse a la escuela, pero no se sabe lecciones. Y Cristo le está diciendo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y luego que sean discípulos, entonces ustedes conocerán la verdad. Y la verdad es que lo va a hacer libre. Oigan, le está hablando a gente que ya se convirtió. Y él le está hablando de un proceso. Él le estaba diciendo, ustedes creyeron en mí, ¿verdad? Ahora van a pasar a ser discípulos. La gente que Cristo llamó duró 3 años y medio aprendiendo con él, siendo discípulos. Y luego que eran discípulos, algunos de ellos pudieron decir, ya me parezco al maestro, porque Cristo le decía, bástale al discípulo parecerse a su maestro. O sea que esa era la meta. Y ellos iban a conocer la verdad. Y luego que conocieran la verdad los iba a hacer libres. Pero hay gente en el Señor que no conoce la verdad. Porque cuando el Señor le dijo al profeta, come el rollo, no le dijo, lee el rollo. Hay gente que ha leído el rollo, pero no se lo ha comido. Porque mi alma alaba al Señor, yo no sé. Y es que comérselo, es digerírselo y aplicarlo a tu existencia. De manera que el rollo es parte de ti. Hay gente que ha leído que la palabra de Dios dice que el enojo es una puerta al diablo y una obra de la carne y siguen explotando todos los días. Ese leyó el rollo, pero no se lo ha comido. Dile al que está a tu lado, que te lo coma, no que lo lea. Dile que te lo comas. Y ay, yo siento a Dios aquí. Y no vine a golpearte, no. Vinimos a decir que en el nombre del Señor hay gloria para ti, pero hay que dejar de ser esclavo, porque el esclavo no disfruta de los beneficios de su Señor. El esclavo aquí solo coge lucha. Aquí los beneficios se los llevan los hijos. Y los hijos se parecen. Los hijos se parecen. Tienen que estar todos cuidados a tu mamá que te parece y a tu pasado. Porque de ahí tú no ves nada más que lo que ellos te dejaron si te dejaron algo. Por eso el Señor decía, sean imitadores de mí, parezcanse a mí, sean como yo. Y vamos a ver conforme a la Escritura, porque hay gente que todavía está atado. Hay gente que tiene 10 años en el Señor y está atado por el demonio literalmente. Los demonios lo atormentan, tienen cosas de brujería tragadas todavía. Y ellos dicen, pero es que yo me convertí a Cristo. Se supone que soy libre. No, papá, todavía no eres libre. Tienes que pasar a ser discípulo, tienes que comerte el rollo. Y cuando tú te parezcas al maestro, conozcas la verdad, entonces estás totalmente libre. Mientras tanto, solo has comenzado en la escuela. Oiga esto, ya habían creído. Y Cristo le dice, ahora permanezcan en mi palabra. Luego le dice, entonces después de permanecer en la palabra van a ser verdaderamente discípulos. Y después de ser discípulos van a conocer la verdad. Y la verdad los va a hacer libres. Oiga esto. Los verdaderos discípulos conocerán la verdad. Y es la verdad que los liberta. Conocer es tener experiencia concreta de algo. Saber por experiencia. Eso es conocer la verdad. Saber por experiencia, no haber oído la verdad, porque todos hemos oído la verdad, pero no todos nos hemos comido la verdad. Por eso era que Cristo dijo, si ustedes no se comen mi carne y se beben mi sangre, ustedes no van a tener vida. Le estaba diciendo, yo soy la palabra y ustedes van a tener que comerme a mí, de tal manera que cuando la gente lo mire, ustedes me vean a mí, de tal manera que cuando reaccionen, reaccionen como yo, y cuando hablen como yo. Y fue a otro mundo y le dijo, ustedes van a tener que tener la mente que yo tengo. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios dice que debemos tener la mente de Cristo? Y Cristo anda pensando en problemas. Cristo anda pensando en depresión. Cristo anda pensando en lo caro que está la gasolina. Cristo anda pensando en la batalla de que quería
alguien que se convierte a Cristo debe hacer algo, porque hay personas que llegan atados por demonios. Oramos por ellos y al rato están endemoniados de nuevo, y están endemoniados de nuevo, y usted dice, pero qué batalla, usted tiene 20 años en la misma situación. Y es que cuando alguien viene a Cristo, da el primer paso y tiene que alejarse lo más rápido posible del pecado. No es lo mismo un creyente que vino al Señor, que tenía un demonio, tal del espíritu inmundo que opera en el mundo, a uno que vino con 2000 legiones arriba. Ese que vino con 2000 legiones arriba no puede coquetear con el pecado. Ese tiene que salirse de al diablo rápido de la garra, porque cualquier puertecita así va a permitir que entre más de 18,000 demonios a ese cuerpo, porque él no puede darse el lujo de fallarle a un chip. Y hay gente que llega y se convierte, oran por él, y al ratito salió ahí a la mentira. ¿Qué es la mentira? La Biblia dice que los mentirosos son hijos de él. ¿Ya usted sabe quién? Entonces, si yo me acabo de convertir y salgo afuera a hablar mentira, los demonios que acabaron de salir dijeron, hey, devuélvanse, tenemos permiso de nuevo. Ay, me convertí, levanté la mano, me echaron para afuera los demonios, me revolqué y salí para afuera y me crujé con la novia. Los demonios dicen, devuélvanse. Ellos se mantienen cerca porque ellos saben que el permiso lo tienen de vuelta para atrás rapidísimo. Por eso el que se convirtió y tiene batalla de atadura y sabe que tiene el diablo atrás, usted tiene que convertirse y transformarse rápido antes de que el enemigo lo esclavice de nuevo, porque la palabra de Dios dice que el que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Y qué es el pecado? El arma que utiliza el diablo para mantenerte esclavo. Eso es el pecado. Entonces, por eso es que el proceso de liberación es tan difícil, porque cuando uno viene y uno está por una gente, uno dice, pero el diablo se fue, ¿y por qué lo trae de nuevo al otro día? Ay, que llegó a la casa y explotó en ira, le dio un peine, le tiró una cacheta al muchacho, le dijo al marido, lo comieron, se volvió jaquichán, y los demonios que estaban cerca, que todavía no se habían ido ni siquiera a los lugares secos, que estaban esperando a ver, dijeron, no, pero vamos para adentro, que ya tenemos de nuevo la puerta. Aleluya, así funciona. Entonces, por eso tenemos tantos creyentes en condiciones difíciles. Algunos que incluso están ministrando. He estado en lugares donde hay gente ministrando que se siente el mismo infierno. Una persona me dijo en una ocasión, pastora, lo que pasa es que donde yo estoy ministrando, si usted está ahí, usted tiene que estarse cubriendo con la sangre de Cristo. Le dije, mamá, si tengo que cubrirme con la sangre de Cristo, yo no voy a estar ahí sentada. ¿Sabe por qué? Porque usted debe mover la gloria de Dios, usted no debe mover el infierno. Y si está moviendo el infierno, hay una puerta abierta. Hay una puerta abierta. Cuando tú testifiques, se tiene que sentir Dios, no se puede sentir el diablo. Algo está pasando que no está bien. Algo está pasando que no está bien. Porque yo entiendo que cuando alguien lo saca de allá afuera, Dios le da autoridad en contra de lo que le hacía la guerra. Y cuando Dios te da autoridad en contra de lo que te hacía la guerra, no es verdad que tú vas a estar ministrando y el diablo va a estar arropando a la gente por ahí. Tiene que haber libertad, tiene que haber presencia, tiene que haber power. Tú le sirves a Dios demasiado poderoso y demasiado grande. Mire esto. Entonces, por eso, y le decimos a las personas que trabajan en el ministerio de liberación, que todo en Dios tiene un orden. Y explicaba en una ocasión que hay gente que está endemoniada porque Dios los tiene así, como Saúl. Yo podría tener, Pablo, quien sea el ministerio más poderoso y la gloria más fuerte, y si iba donde Saúl, Saúl iba a seguir endemoniado, porque hay gente que le ha jugado tanto la cucaramácara, como decimos a Dios, que Dios le dijo al diablo, ya lleva veces, porque se me tiene de relajo, le he dado 1500 oportunidades y sigue pisoteando mi sangre y sigue haciendo lo malo y no se quiere convertir y está jugando con mi presencia, y Dios dice ya y lo entrega. Y quiero que sepas esto, que Dios no lo hace así por así. Pero hay gente, como un evangelista, amigo mío que ya murió, que la última vez que hablé con él le dije, hermanito, Dios te va a eliminar, porque yo entiendo que tú fallas una vez y engañas una vez, y puedo entender que engañe 2 veces, y puedo entender también que engañe 3 veces, pero cuando ya va más de 500 a la lista de personas engañadas, ya tú le estás jugando a un juego que a ti no te va a cuadrar, y cuando Dios pase factura para atrás, no te va a salvar nadie. A los 3 meses está
estaba enterrado. Porque la Biblia dice que nuestro Dios es amor y misericordioso, pero el que peca deliberadamente, dice la Biblia que solo le espera una horrenda expectación de juicio. Porque no podemos jugar con el perdón de Dios. Las veces que falla Él te perdona, pero no digas voy a ir a engañar a fulano, yo sé que Dios me perdona. Estás condenado. Entonces tenemos que entender esto. Juan 5:14, Jesús le decía a los que habían sanado, le dice a uno, mira, has sido sanado, vete y no peques más, para que no te venga algo peor. Porque hay gente que son libres y Dios lo liberta, pero se van por ahí a hacer lo malo desde que Dios lo liberta. Y sepa algo, que cuando venimos a Cristo hemos iniciado. Cuando yo me convertí, yo sabía que yo iba a estar teniendo problemas con los demonios. Hasta que yo no dejara el enojo, iba a tener problemas con los demonios. Hasta que yo no soltara la ira, iba a tener problemas con los demonios. Hasta que yo no dejara la crítica, yo iba a seguir endemoniada entre la iglesia. Hasta que yo no dejara todas las cosas del mundo que yo tenía, yo iba a seguir en el mismo estado. No importa las veces que me echaran fuera los demonios me iban a esclavizar, porque yo tenía que hacer una transformación. Y usted dirá, y no es Dios que la hace, Dios te da la fuerza y la trabajas tú. Por eso la Biblia dice, deja la ira. Dile al que está a tu lado, déjala. No es que Dios te la va a quitar. ¿Cómo que la deje? ¿Tú no me la vas a quitar? Oiga esto, Dios te dice, déjala. Y tú le dices, quítamela. Y Dios te dice, déjala. Y tú le dices, quítamela, déjala, quítamela. Tú sabías que Dios no te abre la boca para tú pelear y decirle de todo a tu mujer y a tu marido. No es Dios que te abre la boca, eres tú que abre la boca, es tu carne que abre la boca, eres tú que tienes que controlarlo. La palabra de Dios dice que el que se enseñorea de su espíritu es más fuerte que el que toma una ciudad. ¿Y usted sabe lo que significa eso? Que tu mayor guerra no es contra el diablo. Que tu mayor batalla no es contra el reino de las tinieblas. Que tu mayor guerra es contra tu carne. Si lograste subyugar la carne, el diablo te respeta y dice, con él no. A ese muchacho no le podemos entrar. Cuando tú has sujetado tu carne, tú eres más poderoso que el que está controlando la ciudad. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Es que hay gente que quiere en la carne tener victoria, y en la carne solo hay muerte y destrucción. Hay gente que quiere prosperidad en la carne, y en la carne lo que hay es miseria. Hay gente que quiere gloria en la carne, y en la carne lo que hay es decadencia. Ahora, nuestras mayores guerras son, si usted va a la Biblia, los apóstoles decían que teníamos lucha contra carne y sangre, pero ellos no estaban todos los días. Y que Satanás me agarró la economía, que Satanás me está estorbando y no me deja orar, que Satanás no me deja ayunar. ¿Cómo que no te deja ayunar? Y él que te echa el muslo de pollo en la boca. Mira, el que está a tu lado, es tu carne. Es tu carne. Hasta que no asumimos responsabilidad y que el diablo se está levantando para que yo no viene. Tacaño, que no te agarre el bolsillo ni te agarra los cuartos. Dile al que está a tu lado, tacaño. Señores, cuando yo me convertí, yo iba delante de Dios al espejo y yo le decía, Señor, yo soy una habladora. Esta lengua mía no tiene solución. Pero hay hermana, que el diablo me engaña y caigo en chisme. Ajá, él te abre la boca, él te sopla el chisme. Dile al que está a tu lado, suelta la carne si quiere de gloria. Aquella alineancia que comienza el rollo, ya deja de leerlo, que ya tú te lo sabes de memoria. Se lo sabe de memoria. Y hay gente que dice, ay hermana, el diablo me hizo pecar. Señores, la Biblia dice que lo que tiene la simiente de Dios no peca. El diablo no te agarró y te empujó, te quitó la ropa, te encueró, te desgreñó y te obligó. No, lo hiciste tú con tu decisión. Si hubiera querido correr hasta de nudo, corre. Pero ay, dejándose caer, no, sí, dejándose caer. Te dejaste. La Biblia dice, resistid al diablo y de vosotros huirá.
Dios me iba a decir delante del espejo: Beatriz, te pasaste. Los mentirosos son unos hijos del diablo y acabas de decir una mentira. Y me lo decía yo mismo. El que no toma responsabilidad dice: eso fue el diablo. Y como fue él, pues yo no tengo la culpa. Y como yo no tengo la culpa, pues yo no tengo nada que arreglar. No, fue usted. Ay, que el enemigo te agarró y le dije hasta del mal que iba a morir al marido. No fue el diablo, fue usted. Su carne explotó. Tal vez el enemigo puso la cáscara, pero usted la pisó. Y por eso la palabra de Dios dice: despójate del viejo hombre. Oiga, despójate. No dice que Dios te lo va a quitar. Y hay gente que cree que el viejo hombre se fue en las aguas del bautismo. Le tengo noticia. Ese es un simbolismo. ¿Usted sabe lo que es un simbolismo? Un simulacro de lo que tiene que pasar en la realidad en tu vida. Usted está haciendo un simulacro del trabajo que usted va a tener que hacer de echarse el viejo hombre para allá. Y gente que dice: pastora, que el diablo venga aquí, van a jugar su lotería, no te engañó. Tú buscaste los chelitos, fuiste a la banca, pediste el número, miraste a ver qué significa, lo jugaste y fuiste a ver si te sacaste al otro día. El diablo no tiene culpa de eso, si no lo estoy defendiendo. Hay que asumir responsabilidad para poder cambiar. Señores, cuando decidimos cambiar, y es duro, porque créame que uno se topa con la realidad. Cuando usted sabe que está cantaleteando y diciéndole de todo al marido, a la mujer, que está siendo duro e injusto, donde la Biblia dice que no sea áspero con su esposa, y la mujer que respeten a los maridos, y usted sabe que no lo está haciendo, y vaya a orar por mí que tengo una batalla del diablo en la casa. No. Usted tiene que decir: hermana, ore por mí, que esta lenguaza que yo tengo no se está tranquila, esta carne me está controlando, y yo le estoy dando lugar al diablo porque yo tengo que andar a hacer. Levanta tu mano, que algo está pasando. Y en el rollo que leemos de la palabra de Dios, dice que el enojo reposa en el corazón de los necios, que no debemos pasar enojados más de las 6 de la tarde. Y si no lo hemos comido, no vamos a pasar de las 6 de la tarde con un enojo. Otros que son bien comerones y han comido más, pues no pasan 5 minutos con un enojo. Yo no puedo pasar 10 minutos enojada, no puedo. Normalmente ni siquiera ya guardo el enojo, porque tenemos que comernos la palabra. Queremos lo que la palabra de Dios dice que es nuestro, pero hay que comernos el rollo. Hay que vivir conforme a la ley de Dios para que podamos tener victoria. Sabemos que, mire, señores, y esto se lo voy a dar de consejo: los murmuradores, los criticones, la gente que dañaba la reputación ajena, solamente quedó postrado en el desierto después de haber sido libertado de Egipto. Eso no tiene que revelarse un ángel del cielo. La Biblia dice que los que se quejaron contra Dios, los que murmuraron, se murieron en el desierto. Usted se le acerca a un criticón, alguien con chisme, viene a traerlo para allá, papá, para allá, porque yo vine aquí a buscar gloria, yo vine aquí a buscar presencia, yo vine a Dios para tener una vida diferente. Si yo hubiera querido estar muerto en la miseria del diablo, me quedo afuera. Y cuando me convertí, fui muy firme con la gente, porque se te acercan gente, hermano, que nada le gusta, y usted no vio que ven todo lo que pasa en el templo menos la gloria de Dios, y van a contarte: esa gente no va para parte. Dile que está a tu lado: esa gente no va para parte. Aléjate de ahí, que esa gente no va para parte. Si te quiere oír, dale un consejo, si no, suéltalo, que esa gente no va para parte. Esos son de los que se mueren en el desierto. Para ser verdaderamente libre hay que agarrar la lengua y crucificarla con Cristo. Hay que agarrarla y crucificarla. Que no me gustó la oración, no la hicieron para ti. Crucifica la lengua, crucifícala. O dile a Dios que te dé un don de adoración para que cante como angelito. Pero esta lengua tenemos que santificarla si queremos ver a Dios en nuestra vida. Señores, nosotros no podemos convertirnos en oidores, sino en hacedores. Yo quisiera que me levante la mano la gente que ha leído de la desgracia de la ira en la Biblia, de todo lo que provoca la ira, que no obra la justicia de Dios,
que cuando obramos ira no obramos con justicia. Levanten la mano lo que no han leído. Todo el que ha leído la Biblia lo ha escuchado. Entonces se supone que el pueblo debía de ser manso, mansito. Porque si se comió el rollo, cuando usted se come algo, usted lo digiere. Y yo cuando me convertí tenía algo y era que a mí me enseñaban que esto era malo. Y yo iba para mi casa con mi cuaderno y decía, ay Dios mío, ¿y cómo yo voy a trabajar para quitarme esto de arriba? Porque en 2 semanas yo tengo que haberme quitado esto de arriba como sea. Porque yo no podía escuchar la palabra de que la ira era del enemigo y que me iba a provocar a mí vivir una vida en la carne. Y yo seguía explotando como una chichigua. Yo tenía que buscar la manera, mi vida era rabiosa y pico. Pero de que yo escuchaba que esto no es bueno, yo iba a ver cómo me lo quito de arriba. Porque yo quiero lo que Dios dice que es mío. Y si yo quiero lo que Él me ofrece, yo tengo que vivir como Él dice que yo tengo que vivir. Y eso no puede ser negociado. Que yo me parezco a mi papá y le hablo mal a la mujer porque mi papá le hablaba mal a la mamá. Mira, usted va a tener que traer esa boca ahí. Ahí decirle, Señor, hazme manso, que yo no puedo seguir esto. Yo no voy a ver tu gloria en esta situación. Y cuando aprendemos esto, mire esto, y esto si quiere lo anota por ahí. Las personas que no son generosos con Dios no van a ser prósperos ni que Dios le haya dado promesas. ¿Usted entendió eso? Ni que Dios le haya dado promesas. Porque las promesas de Dios están sujetas a la vivencia y a la obediencia a la palabra de Dios. Hay gente que está en el cementerio con promesas que nunca la vio. Y hay gente que arrebatan las promesas. La gente en la Biblia que arrebataron promesas como Abraham eran gente que estaban sometidos a la voluntad de Dios. Todo el que Dios va a bendecir y te dio promesas de bendición. Cuando Dios me dijo a mí te voy a bendecir, yo digo, venga acá, ¿qué tengo que hacer entonces para que me bendiga? Porque ya me puso en la lista. Ay, Dios, los pobres, el diezmo. Digo, tengo que anotarme ahí. ¿Por qué razón? Porque la promesa más segura que tenemos es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es una profecía que dice que si yo no le cumplo a Dios con lo de Dios, yo seré maldito en el campo, maldito en la ciudad, maldito en todo lo que emprenda. Entonces yo no puedo pretender. Abraham le dieron una promesa de bendición y Abraham haya Melquisedec y le da los diezmos de todo y sin tenerle y diezmaba por convicción. Pero hay gente que el diablo, pastora, que me está atacando para que yo no dé para la obra de Dios. La tacañería de la carne, suéltala. Que tú tienes cuarto, no lo niegues, tú tienes riqueza, tú tienes casa. A mi alma alaba al Señor. Mire, a mí nadie que me diga esa gente que dice, no, yo no quiero dinero. ¿Y por qué tú trabajas? Siempre de abajo. No, yo no quiero casa. ¿Y por qué para no alquilar? Métete abajo el puente. Quiere casa, quiere que Dios te bendiga, entonces el rollo hay que comérselo. Hay personas que van y me dicen, ay pastora, pero mire, denme el código, porque en una ocasión a mí me decían que la mujer del dinero, los otros predicadores jugando, y me decían, pastora, que donde usted quiera que usted llegue el dinero le fluye. Una hermana me dijo, increíble, aquí la ofrenda nunca pasa de 30 pesos, y hay 2,000 pesos en esa ofrenda. Y digo que yo te dije que donde yo te llegue que florecer. Y me dice ella, dame el código, digo el código, sé generoso con Dios, que los tacaños Dios le devuelve con tacañería multiplicada. Aleluya. Digo que está claro, Dios te va a devolver multiplicado tacañería, pues te va a devolver tacañería. Entonces el creyente que quiere ver gloria de Dios tiene que saber que usted debe amar a Dios con todo lo que tiene. Y si usted le entregó a Dios el corazón de verdad, mire, el hombre que le entrega el corazón de verdad a una mujer, ¿usted cree que le niega el bolsillo? A ese, aunque sea tacaño, se le borra, hasta la suegra le cae su boronita. Cuando el hombre está desquiciado, hasta el cuñado, al vecino de la novia, muchacho, agarra ahí, para que me dé, como dicen por ahí, sienta cotorra la muchacha. Hasta el tacaño se pone generoso. Entonces gente dice, no, yo con Dios no como cuento, pero tampoco come cuento con su cuarto. Y la obra de Dios de estar ahí tiene que estar pidiendo para comprar una silla, porque hay 100 gente sentada ahí que no dicen, mire, lo mismo de Dios y vamos a resolver eso aquí. Usted tiene que entender que Dios tiene cosas grandes para ti, pero hay que alinearse. Dice la palabra
Porque no son los oidores de la ley o de la palabra de Dios los justos ante Dios, sino los hacedores. Oigan, los justos no son los que escuchan, sino los que hacen. Entonces, si de verdad estuviésemos haciendo, ¿usted cree que hubiese en el pueblo de Dios gente murmurando? No, porque todos hemos oído la desgracia de la murmuración. ¿Hubiese gente difamando y que matándose uno con otro? No. Porque todos hemos oído que eso es una obra de la carne. El apóstol Pablo escribió a los corintios y le dijo: ustedes celándose uno con otro, mordiéndose uno con otro, cuidado que no se consuman unos a otros. No son carnales y andan como hombres. Entonces tenemos que analizar que nuestra mayor guerra no es que el diablo retuvo la economía, es que Dios permite que él la agarre porque tú no estás alineado. No es que el enemigo se metió a tu casa a desbaratar, es que él trae una orden para desbaratar. Y yo no sé si tú me estás entendiendo, porque toda violación a la ley de Dios, toda transgresión es pecado. Y cuando transgredimos la ley de Dios, entonces el enemigo tiene derecho para destruir. Si yo estoy criticando, no puedo quejarme de que hay miseria en mi casa, porque la miseria y la crítica son hermanas. Y donde hay crítica y hay murmuración, hay desgracia, hay lepra y hay miseria. Entonces no es demonio y miseria que vamos a echar afuera, es a corregir la lengua y alinearnos, a ser generoso para que la bendición de Dios no la detenga a nadie. Porque alguien me decía en una ocasión: pastor, es que mi bendición el enemigo la tiene retenida. Digo, ¿y por qué la mía no la retiene? Mire, nadie puede detener la bendición de alguien que está viviendo los principios de Dios. Nadie. Yo quiero que usted se lo diga al lado: nadie. Nadie. Cuando Dios dijo te voy a bendecir, nadie. A Isaac le quisieron quitar los pozos y habría pozo y más agua, había pozo y más agua, y más próspero y más próspero. Abraham, nadie pudo detener la bendición a alguien que está alineado. Tenemos que averiguar qué hay en mi vida, qué estoy haciendo yo, que está provocando que Satanás ande como Pedro por su casa, en mi casa, porque él no tiene ese derecho. Si hay enojo descontrolado y no manejado, es una puerta a Satanás que usted va a tener miseria, desgracia, y usted no va a salir de esa batalla. Ira descontrolada. Mujeres que se comen al marido, como le dije en una ocasión a una persona, la Biblia dice que debemos tratar a nuestros esposos como a Cristo. Y yo hablando con una persona le dije: si Cristo fuera a tu casa y tú le hablaras como le hablas a tu marido, ¿tú crees que volviera? Te firma la sentencia para ir para el infierno. Porque es pastor, de que se calmo, viejo, es hombre mierda, mira, me quieres mal. Y quiere gloria, quiere presencia, habla lengua, salta, brinca. Esto es cuestión de carácter. Diga al que está a tu lado: esto es cuestión de parecerse al maestro. Si te parece al maestro, todo lo demás viene por añadidura. Si controlas adentro, el diablo te va a respetar. Si controlas tu carne, el diablo te va a respetar. Si controlas tu carne, los demonios te van a respetar. Si controlas lo que tienes que controlar, la finanza va a llegar sola. Va a llegar sola. Diga al que está a tu lado: la bendición viene sola. Entonces, cuando yo me convertí, me enfoqué mucho en la guerra conmigo misma antes de emprender la guerra contra Satanás. Porque nadie que no se ha vencido a sí mismo puede vencer a nadie. Si su peor enemigo está viviendo adentro, usted no va a derrotar a nadie. Usted va a tener lucha, usted va a pelear, usted va a bocear, usted va a patalear, usted va a creer que está ganando, pero a la larga, después de ese pleito, no hay recompensa. Porque la primera batalla del creyente es crucificar la carne. Diga el que está a tu lado: Cristo dijo, Pablo dijo: con Cristo estoy crucificado. Esa es la primera batalla. Antes de ir a hacer guerra espiritual con los brujos, hay que crucificar la carne, porque la carne es un instrumento del diablo para derrotarte, y tú estás haciendo guerra con un enemigo externo cuando tiene un enemigo adentro vivo y dispuesto a darle la mano al diablo para derrotarte desde adentro. Y hay gente que llega de una campaña y llegan de carreado a darle trompa a la mujer. Ay, pero se convirtieron
está yendo por la borda. Porque el primer enemigo, mira que está a tu lado, el primer enemigo está dentro. Enfócate. Sí, tú vas a atacar y a libertar a otro, pero enfócate. Porque mientras nuestra carne nos esté gobernando, no vamos a tener una vida de victoria. No la vamos a tener. Y si la Biblia dice que el que se enseñorea de su espíritu es más fuerte que el que gobierna una ciudad, está diciendo, si lograste controlar tu carne y vivir conforme a los principios de Dios, el principado que opera en la ciudad, tú eres más fuerte que él. Eso es lo que está diciendo la palabra. Es más fuerte que el que toma una ciudad, el que se enseñorea de su espíritu. Porque nuestra guerra mayor es someter nuestra carne, someterla. Por eso hay creyentes que usted lo ve que profetizan, que hablan, danzan, hablan lengua, tienen presencia, y usted lo ve matando a otro creyente en cualquier lugar, vociferando, dice su carne, literalmente. La Biblia le llama eso las obras de la carne. Y si andamos en la carne, no podemos disfrutar de las bendiciones de andar en el Espíritu. Señores, cuando andamos en el Espíritu, no hay que orar por finanzas, llegan solas. Usted va caminando, pero la gente lo llama. Y los impíos lo llaman. Yo sentí esto. Dios me tocó. Tuve un sueño. En esto de ella decía, Señor, pero esto es demasiado, más de lo que podemos manejar. Y Dios, milagro aquí, milagro aquí. La gente viene de todos lados a convertirse, a buscar de Dios. Cuando andamos en el Espíritu, cuando hemos logrado subyugar la carne, no hay que reprender al demonio de miseria. Porque tú no tienes nada reservado para Dios. Y Dios no tiene nada reservado para ti. Y esto se lo voy a dar de secreto. Dios es recíproco. ¿Usted sabe lo que es recíproco? Que si yo soy muy generosa con Él, Él es muy generoso conmigo. Que si yo me paso con Él, Él se pasa conmigo. Por eso Dios se le aparece a Salomón y le dijo, muchacho, pídeme lo que tú quieras. Porque Salomón se desborda en generosidad delante de Dios, que Dios dijo, no, yo no me voy a quedar corto, papá. Tú me diste que eso no se puede ni siquiera mencionar, pero yo te voy a abrir un cheque abierto. Ahora pide tú lo que tú quieras. Pero hay gente que quiere cosechar papeleta y le están dando a Dios menudo. Y eso se lo digo así porque un día Dios me lo dijo a mí. Me dijo, Beatriz, la iglesia que tus pastores quieren cosechar papeleta sembrando menudo. Y el problema no era que dieran peso, echaran un peso, que a veces aparecían unos pesos que había que brillar de esos negros porque en el banco no lo recibían. Mire, Dios me bajó ese valle y me dijo, no me ores por ese pueblo que te lo prospere, que ese pueblo me está deshonrando. Y hay gente que tiene una papeleta de 50 rota, que no se la recibieron en el colmado, y quiere que se la dan de regalo a papá. Así te va a mandar papá unos 100 pesos rotos de vuelto para atrás para que no te lo reciban ni en el banco. Y después levanta tu mano y alaba a Dios. Y dice que los justos son los hacedores. Ahora usted oye las bendiciones de los justos. El justo será bendito en la tierra. Todo lo que el justo toca prospera. El justo deja heredero a los hijos de sus hijos. Pero aquí hay una clave. Y es que dice que no son los oidores, los justos, sino los hacedores de la palabra de Dios. Entonces, si somos los hacedores, los justos delante de Dios, y usted dirá, tal vez nadie logre al 100% cumplir lo que la palabra de Dios establece, aunque Cristo dijo que su yugo era fácil y su carga era ligera. Pero por lo menos debemos tratar de ser una copia número 500 de Pablo, aunque no sea la copia número 2, sino una copia de copia, pero por lo menos parecerlo en algo. Tal vez usted no sea el más generoso de la iglesia, pero tiene que tratar de estar entre los tres primero más generoso. Cuando la secretaria ya factura, yo le digo, espérate, pásame la factura, porque nadie pudo haber dado más que yo. Yo voy a ver cuánto de las personas que me han dicho Dios tanto, digo, anótame a mi contacto. Y te diré por qué. Porque yo no quiero quedarme atrás de la cola de que la que menos doy fui yo. No. Y no es para que los demás lo sepan. Es porque yo tengo un compromiso con Dios de que yo quiero honrar a papá. Y yo debo estar adelante porque yo voy a hacer la cosa
una crisis terrible, no hayan ni para comer. Y cuando tú averiguas, no honran a Dios, no honran a Dios, entonces Dios los va a deshonrar. Sepa esto, no importa la promesa que usted tenga, tiene que vivir conforme a los principios de Dios para poder recibir las bendiciones de Dios. ¿Qué pasa cuando no somos hacedores de la palabra? La gente frustrada frustra gente. La gente dañada daña gente. Cuando un creyente está amargado con la vida, amargado con Dios, Señor, a mí me han escrito personas que me han dicho, pastora, yo aborrezco a Dios, y son creyentes. Digo, porque nunca me ha dado nada, porque he vivido mi vida entera en proceso, porque ya se me pasó la vida en proceso. Y a una persona tuve que decirle, manito, la culpa no es de Dios, los principios están ahí, lo que lo estamos viviendo, estamos disfrutando las bendiciones del reino. El problema es que hay gente que no aplica los principios de Dios y quiere que Dios le pague. Es como decir, yo voy al banco, me quejo porque no me pagan mi sueldo, pero usted nunca trabajó para ese banco, usted nunca se alineó en ese banco, usted no está registrado ahí. Entonces tenemos que entender que somos nosotros los que tenemos que alinearnos. Señores, todo el que está aquí quiere que su vida sea próspera en la tierra. Todo el que está aquí no quiere morirse viejo pagando alquiler. Todo el que está aquí quiere que Dios lo bendiga, aunque sea dejar a los hijos un motor, algo. El menos ambicioso, porque la palabra ambición es tener una visión amplia y mucha gente la malinterpreta. Quiere tener por lo menos donde morirse tranquilo. Entonces sepa que el creyente que no honra a Dios con su finanza va a vivir una vida de miseria y esa no se la despinta a nadie. Y eso no es proceso, eso no es batalla, eso es ley de la vida de siembra y cosecha. Sepa que los creyentes que avanzan en Dios, que ven gloria de Dios, buscan a Dios, trataron de despojarse de la carne y están viviendo principios. Porque un hombre que Dios use y va a encontrar a alguien que no le gusta el chisme, a alguien que no le gusta la crítica, a alguien que no le gusta la murmuración, a alguien que no le gusta estar metido por ahí cuchichando. Acérquese a alguien que Dios usa y usted va a ver la vida que tiene. Y cuando yo me convertí, que vi eso, yo miré la iglesia y yo dije, no. Y busqué un lado al lado de la pastora y me sentaba ahí. A los 3 días de haberme convertido, viene un diácono y me dice, esos son los asientos de los líderes. Digo yo, bueno, porque la pastora se siente aquí atrás, porque yo de ahí para atrás, y ahí que me voy a sentar al lado de ella. Y me dice la pastora, mira al líder y le dice, deja que se siente ahí. Y yo venía, señores, nuevas creyentes sin conocimiento, Dios me haya perdonado. Y si yo encontraba a alguien sentado en la silla que estaba al lado de la pastora, yo le decía, mire, con su permiso, esa silla es mía. Y como yo era nueva, la pastora me dejaba sentarme ahí. Y un día me pregunta, ¿y qué usted cree que usted es pastora o qué? Que usted tiene que estar sentado. Y digo, no, porque yo observé el ambiente aquí. Y la pastora es la única que tiene un chisme de lo que yo quiero. Y yo quiero estar de ahí para allá. Entonces tengo que pegarme de ella porque no quiero que se me pegue el chisme ni la crítica. Yo tengo demasiada batalla, bastante lengua tengo con la mía. Y yo no bastante lengua tengo yo con la mía. Vaya, pégame de uno de los lados. Mira que está a tu lado, bastante lengua tengo yo con la mía. Usted sabe la batalla que hay para controlar esa lengua, para que vengamos a hacer una reunión de lengua. Bastante problema tenía yo con tratar de controlar la mía para que se me reunieran todos los chismosos allá. Y yo chequeaba a la pastora el otro día y me peiné con ella. Y me le caí al lado y me senté a orar con ella. Eso sí que casi me muero porque se clavó 7 horas. Ahí, y yo dije, no me paro, que quiero gloria. Y yo con la nueva creyente estaba yo así temblando a las 4 horas. Y de las 4 para adelante yo hice una sola oración. Ay, Padre, que la pastora se para. Porque yo no quería rendirme. Y yo la miraba y decía, ay, Señor Jesucristo, dale la orden que se pare, que se pare. Y cuando la pastora se hace me mira y me dice, oye, usted todavía está ahí, yo estaba así muriendo. Digo, sí, ya acabamos. Dice ella, no, ahora vamos a cantar 150 himnos del himnario. Es una viejita, Dios mío, que está ahí, Dios santo. Pasaba el día y 8 y 9 horas de rodillas. Y yo queriendo caerme atrás. Ahora, al paso de los días y de los tiempos, Dios comenzó a usarme
Dios comenzó a manifestar gloria. Me alejé del chisme, me alejé de la contienda, logré controlar mi lengua, mientras que los otros seguían en su chichichi. Por eso te aconsejo, si quieres ver a Dios, mantente lejos de esa batalla, mantente lejos, mantente lejos. A mi alma alaba al Señor. Sepa esto. En el reino de Dios hay trigo, sentado en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Y hay gente que dice, no hay mucha cizaña, pero hay trigo. Júntese con trigo, sea trigo. Busque gente que lo invite a orar, a ayunar, vamos a clamar. No gente que lo esté invitando a hablar del otro. Tú viste que no ve a nadie. Aquí cada persona tiene una dirección de Dios y una guianza de Dios. Usted se alinea, Dios lo bendice. No se alinea, va a coger lucha. Eso es simple. No es problema mío, no es problema suyo. Nuestra situación es encargarnos de nosotros mismos. De nosotros mismos. Y es algo que para ser verdaderamente libre tenemos que trabajarlo. Una persona verdaderamente libre tiene el enojo bajo control. Si se enoja, pero lo tiene alineado, no pasa de las 6 de la tarde, no tiene enemigos, ni tiene gente ni religión con la cual no se junta. Saluda a todo ser humano, habla con todo ser humano, muestra amor a todo ser humano. Una persona verdaderamente libre, generosa. Una persona verdaderamente libre no practica el pecado. Una persona verdaderamente libre obedece a sus líderes. Entonces, cuando somos verdaderamente libres, cuando ya tenemos ese carácter formado, una persona verdaderamente libre no insulta cuando lo insultan. Aún en su casa, aún a sus hijos. Mi esposo es testigo ahí que a veces le digo abre la bocaza y que yo hago, no les respondo de la misma manera. ¿Por qué? Porque yo vivo bajo un código y usted tiene que vivir bajo un código, bajo principios. Tenemos que parecernos al Nazareno. Nos falta mucho. Diga el que está a tu lado, nos falta mucho, pero hay que parecerse al Nazareno. Hay que parecerse a Él. Hay que parecerse a Él. Ahora, ¿qué pasa cuando somos verdaderamente libres y nos parecemos a Él? Que toda la naturaleza nos reconoce como hijos de Dios. Porque el que se parece a su Padre es reconocido como hijo. Cuando yo entendí eso, mi vida cambió. Porque yo dejé de enfocarme mucho en atacar al diablo y comencé a atacarme a mí misma. El apóstol Pablo decía, yo no golpeo al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre por amor a Cristo. ¿Qué le estaba diciendo? Yo no estoy tirando trompa al aire, yo estoy tirándome a mí. ¿Por qué digo en una ocasión, pobre de mí, quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque queriendo yo hacer el bien, hay una ley que el mal esté en mí. Y él estaba peleando esa batalla con su propia carne. Luego él pudo decir, de aquí en adelante, porque llegó un momento donde él lo logró. Y dijo, de aquí en adelante, nadie me cause molestia, porque traigo en mi cuerpo la marca del Señor Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Oiga esto, ya no vivo yo. Ahora vive Cristo. Ay, yo le digo al Señor, yo quiero estar ahí. Es ahí que yo quiero estar. Y que uno se acerca y uno comienza a ver la mano de Dios. Es impresionante. Todo lo que uno dice, Señor, quiero esto, ahí va. Quiero esto, ahí va. Quiero esto, ahí va. Es como si el Padre estuviera diciendo, pide. El Padre le dijo a Cristo, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Cristo le dijo a sus discípulos, pongan la mira en las cosas de allá arriba y todo lo demás va a venir por simple añadidura. Entonces, si la mayoría de batallas que estamos teniendo contra el reino de las tinieblas están sucediendo por nuestra forma, porque usted sabía que incluso Dios permite a Satanás permiso para atacarnos, para formar nuestro carácter. Y yo aprendí algo, y es que cuando usted se lo deja todo a Dios, usted va a pasar mucho trabajo. Pero cuando usted colabora, y usted diga, yo tengo que colaborar, claro que sí. Oiga esto. Hay gente que le dice al Señor, Señor, ayúdame a obedecer. Y Dios lo manda y no van, pero están pidiéndole a Dios obediencia. Y hay otros
que le dicen, Señor, yo te voy a obedecer. Y Dios lo manda y van. Aquel que está pidiendo obediencia y lo están mandando y no va, Dios le dice a Satanás, dame una camisa de Pablo a ese muchacho, porque ese solo camina a Pablo. Y el enemigo viene contento porque a él le encanta hacer trabajo sucio. Y después va, ay, Dios me mandó hace 10 años venir aquí, pero yo no quise venir, vine con la muleta para que usted vea. Sin embargo, el que dijo voy a obedecer, se fue y Dios lo premió por ir. Así funciona. Cuando yo le dije al Señor que voy a obedecer, no tengo que decirle enséñame a obedecer, porque yo tengo un raciocinio y yo solo tengo que tú me ordenaste por una decisión. ¿Y qué significa enséñame a obedecer? Dame palo hasta que yo vaya. Eso significa. ¿Usted entendió eso? Cuando usted tiene un hijo que no obedece y usted lo quiere enseñar a obedecer, ¿qué usted hace con él? Entonces el muchacho lo que tiene que decir, mami, yo voy ya. Señores, Dios me ha premiado por ir a lugares y hay gente que dice, ay, qué fácil. Tú fuiste a ese sitio, Dios te mandó y mira, Dios te recompensó. Un día Dios me mandó a un lugar, me regalaron un solar, 50,000 pesos y una maleta de ropa llena hasta para los hijos. Y Dios se desbordó. Y una persona me dice, así sí es bueno, porque a mí Dios me mandó a una obra misionera y me dio una camisa de palo y cuando fui allá para acá, ni con el pasaje llegué. Y yo le dije, ¿cuántas veces te mandó? Como 4. Digo, ahí está el problema. A mí me dieron un solo toque y yo arranqué de una vez. El que obedece a Dios inmediatamente, Dios lo recompensa por la obediencia. El que hay que mandarlo 50 veces le dan la pena y no hay pago cuando viene de ella para aquí. Es como el muchacho que usted tiene ahí. Mi hijo, ve a tu hermano. Ven, mi hijo, venga, usted agarra la correa, usted al colmado. Se va llorando y viene de ella para que dice que mami, tú no me vas a dar un regalo. Pero mira, usted dice, no te ajusto otra pena de misericordia. Pero usted le dice, mi hijo, ve al colmado, ay sí, mami, y baja un diezmo y viene y dice, mami, ¿me puedo quedar con los 10 pesos? Tómalo. Así es Dios. Entonces hay gente que está pasando consecuencias por cajón y desobediente. Señor, enséñame a obedecer, obedece. Señor, enséñame a diezma. Señor, no hay que sacar el cuarto del bolsillo y no tener tanto amor, soltar todo. Porque Dios te quiere bendecir. Él dice, Dios pongo un plan para bendecirte. Pero eres tú que te estorba la bendición. Señor, enséñame a callar. Cállate. Mire, yo llegué a situaciones que me daban mi trompa así. ¡Pam! Y un día llegó con la boca hinchada a la iglesia y dice la pastora, ¿y qué fue, mi hija? ¿Te dieron un trompón? Digo, yo misma me ajusté un trompón, porque esa boca tiene que someterse como sea. Pero vi un bombetón y dije en ese momento, de ahora en adelante, a cada vez que yo me peque, que voy a hablar de alguien, voy a sentado. Y una vez de razón, hasta que aprendí. Porque hay que ser drástico. Lo que usted quiere aprender, usted es drástico. Hay gente que se entra a la milicia y son drásticos en su entrenamiento. Entran así, los hombres salen así. Y ya no están de servicio y están derechitos porque me enderezaron y no fue dándole jugo. Fue un entrenamiento duro. Entonces usted y yo llegamos torcidos y desbaratados. Llegamos pareciendo a mami y a papi. Algunas mujeres como araña cacata como yo, que el hombre me miraba y ya estaba temblando porque ya creía que yo iba a entrar a trompar. Llegábamos desbaratados. Y si no nos comemos el rollo y nos alineamos, aquí no vamos a aguantar más que palo. Porque hay gloria, hay victoria, hay provisión para la gente que se comió el rollo, se alineó y comenzó a vivir los principios de papá. La palabra de Dios dice, si en verdad le habéis oído, en Efesios 4, 21 al 24, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos de este mundo, y vístanse del nuevo hombre. El creyente, cuando viene a Cristo, mire, y creo que hay que hacer una reforma en la forma en que se le enseña a la gente. Porque a la gente hay que enseñarle que cuando llegó a Cristo tiene que dejar de ser quien es para parecerse a Jesús. Si no, no va a tener vida victoriosa, señores. No la va a tener.
van a vivir siendo atacados, esclavizados por el reino de las tinieblas. Mire, tratamos, usted no sabe la cantidad de creyentes que tratamos que le echan brujería y la brujería no barre. Incluso pastores que hemos lidiado con ellos, que gente con brujería han destrozado su casa, su vida, todo, su economía, todo. Pero no se supone que eso deba pasar. Ahora, no se supone que un creyente que ya llegue al liderazgo, no se supone que sea iracundo. No se supone que no cumpla con Dios. No se supone que tenga una conducta que no tenga dominio propio. Los requisitos para los líderes debían tener dominio propio, ser dueño de sí mismo. Tenían que ser gente con un carácter formado, pero no estamos viendo eso. Estamos viendo gente que te lanzan el micrófono. En una ocasión, hermano, le estaba hablando con una persona, un líder, y él estaba hablando con otro líder y se acaloraron tanto que uno de ellos, el supervisor, le iba a dar un buen trompón al otro pastor. Y yo le puse la mano ahí y le dije ungido, un hombre de la investidura suya, no, retire la mano. Y bajó la mano. Ahora, no se supone que esa mano se debió levantar, porque la Biblia establece que nosotros debemos trabajar nuestro carácter abajo. Para eso es el discipulado. No se supone que alguien llegue a un estado de liderazgo si no honra a Dios en su finanza. Porque si usted no sabe honrar a Dios, usted no puede ministrar ni dirigir a nadie. Si usted no sabe controlar la lengua, usted no puede dirigir a nadie. Y eso hay que sembrarlo en el corazón de la gente. ¿Por qué no puede dirigir? Porque usted va a dañar, usted va a destruir, usted va a destrozar, usted va a sembrar miseria. Usted no va a poder enseñar a la gente bien. Y tenemos que entender esto. Hay que comenzar a alinear el carácter, a trabajarlo. Y esto tiene que ser. Miren, los apóstoles se transformaron en Pedro, que mochaba oreja. Dijo: no, crucifíquenme a mí con la cabeza para abajo. Se dejaban matar a golpes. Esteban abría los brazos y decía: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y eran hombres como usted y como yo, que se dejaron transformar por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo de Dios. Cuando somos verdaderamente libres, el Espíritu Santo mora en nosotros y el fruto del Espíritu es constante. Constante. El fruto del Espíritu en nuestra vida, cuando somos verdaderamente libres. Y quiero decirle esto a la gente que está lidiando con problemas de demonios, personas que tienen cosas que le caminan en el cuerpo, gente que tiene trabajo y se tragó, que todavía siente que eso le está afectando y están en el Señor. Corrige el carácter. Y nada, ningún demonio, ni ninguna brujería puede habitar un cuerpo santo. No lo puede habitar. Y yo entendí eso. Yo tenía demonios caminando en mi cuerpo, aún después de haberme convertido a Cristo, hasta que no logré cerrar las puertas que había en mi vida. Porque lo primero que se hace y que Dios trabaja en nosotros es para que la casa sea limpia. Pero la casa no se limpia en automático. Dios te dice qué hacer. Te dice: deja la ira. Y si Él dice déjala, ¿qué hay que hacer? Si Él dijo déjala, ¿qué hay que hacer? Y si Él dijo desecha el enojo, ¿qué hay que hacer? Y si dijo que no critique, ¿qué hay que hacer? Es una decisión personal que yo tomo. No es algo que no pueda controlar. Entonces, mientras les estemos echando al enemigo la culpa de todo lo que nos pasa, no vamos a tomar responsabilidad. Yo soy responsable de mi vida de victoria. Satanás no es responsable de mi derrota, porque él no puede derrotarme. Dile al que está a tu lado: él no puede derrotarte. Él no puede derrotarte. Si te está derrotando, es responsable de ti. Y cuando entendemos eso, comenzamos a ser verdaderamente libres. Así que yo le exhorto a ir a la palabra y a ver las áreas de su vida que no están caminando o alineadas a ese trono y arrancarla como de lugar. Y usted va a ver a Dios proveyendo, y usted va a ver a Dios obrando, y usted va a ver a Dios rodeando su casa, usted va a ver a Dios rodeando su vida, usted va a ver a Dios cómo mueve cielo y tierra para que la bendición de Dios llegue a su casa. Usted va a ver a Dios que dice la Biblia que usted viene. Usted va a ver a Dios que dice la Biblia que hace maravillas. Usted va a ver a Dios todopoderoso metido en su vida y metido en su historia. Usted va a ver al Dios suyo levantándolo, restaurándolo y haciendo cosas extraordinarias. Porque cuando la vasija no necesita fuego,
se saca del horno. Dile al que está a tu lado, cuando la vasija no necesita fuego, se saca del horno. Y con esto voy a terminar. Porque hay gente que dice que a Dios no se ayuda, pero usted puede ayudarse usted. Cuando yo entendí que Dios me tenía en un proceso para que yo me callara la boca, yo lo analicé y dije, si se lo dejo a Él, me puedo tardar 15 años en corregir esta boca. Pero si yo pongo de mi parte, puede ser que en 3 meses lo tenga corregido. Y como yo sabía ya que Dios quería que yo me callara, yo no me hice la boca. Comencé a dar mi golpe, andaba con mi pañito y lo mordía cada vez que quería hablar lo que repetía. Y comencé a decirme, Beatriz, cállate. Me levantaba por la mañana en mi mente, cállate, Beatriz. Cállate. Yo sé que Dios está trabajando en mí porque quiere que yo me calle. Y yo estoy colaborando. La Biblia dice que ellos somos colaboradores de Dios. El que colabora crece más rápido. El que colabora con el médico se sana más rápido. El que colabora con la terapia sale de terapia más rápido. Pero el que no colabora puede ser que se muera ahí. Porque si le dan la medicina no se la bebe. Le dicen que camine, no camina. Entonces, si usted entiende lo que Dios quiere cambiar, comience a trabajar. Resuelto. Comience a trabajar. Comience a trabajar. Y me propuse que cada área de mi vida no durara yo 3 meses sin haberla corregido. Y la anoté toda. Y mire, era mucha. Yo era un desastre humano. La mujer más hermosa. Nosotros teníamos una matica allá cerca de la casa. Y ahí nos reuníamos todos los vecinos. Y había uno que le decía un boqueperro, porque ese era el que recogía todos los chiles del barrio. Nosotros lo parábamos y lo regábamos. Y él venía y que tengo que decirle, Dios, suéltalo. Y era regalo de una vez. Yo llegué a Cristo, me tiraba 10 novelas al día. Tenía varios compañeros sentimentales. Era rabiosa, que le daba a todo el mundo, peleaba, me trayaba yo misma de la rabia. Enojona sin límite, falta de perdón. Y cuando yo vi en la Biblia que yo tenía que quitar todo eso, comencé a notar. Digo, primero voy con este, que es el que más problema me da. Y era el chisme y el habladero, porque eso era crónico. Y durante casi 3 meses yo mantuve el candado pegado de mi puerta por fuera. Y llegaba la vecina, venga abajo de la matica. No, estoy orando. Vecina, quiero entrar para allá a compartir con usted. No quiero compartir. El candado es que no podía porque me traía un chisme caliente. Yo estaba media débil y lo aparaba y lo regaba de una vez. Pero comencé a trabajar. Comencé a trabajar y el que está a tu lado trabaja. Señor,